Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en su programa La Línea del Tiempo. Sintonízanos en parmenasradio.org. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. Pues estamos viviendo un año más, año 2024. Yo les deseo a todos los que nos escuchan un feliz año nuevo. En nombre de nuestro director, el doctor Silvino Vergara Nava. Ojalá que podamos ser buenos intérpretes de los signos de los tiempos y poder hacer bien y mejor las cosas que nos corresponden. Del 18 al 25 de enero, dentro de la Iglesia Católica ya tienen algunas décadas esta práctica, pero dentro del mundo cristiano, desde principios del siglo XX, se empezó a hablar de un movimiento eclesial que se intituló Unidad de los Cristianos. Cuando la Iglesia Católica acepta por parte de las iglesias cristianas esta acción, se le intituló Octavario por la Unidad de los Cristianos, recordando dos fechas. Una fecha se trasladó con el tiempo. El 25 de enero, que era la conversión de Saulo, y el 22 de enero, que era la cátedra del apóstol San Pedro. Con el paso del tiempo, la fiesta de la cátedra del apóstol San Pedro se pasó al 22 de febrero. Pero como ya era tradición celebrar el octavario por la unidad de los cristianos, entonces se dejó tal como está del 18 al 25 de enero. ¿Qué es lo que se pide en este octavario? Primero, algo que ha faltado tristemente en la historia, tolerancia a otros credos religiosos. Segundo, la colaboración en temas incluyentes. Y tercero, que hubiera más apertura y diálogo a lo que desea su santidad el Papa Juan XXIII. Hay que ver más lo que nos une que lo que nos separa. Entonces yo quiero dedicar 2 programas a explicar las incisiones históricas dentro de la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Si estamos en la línea del tiempo, como se los he dicho desde hace ya varios años, hay que situarnos en el contexto histórico de la fundación de la iglesia. Se entiende que a nivel mundial los libros más antiguos que se tienen sobre la fe cristiana son los libros canónicos del Nuevo Testamento. El más antiguo, la primera carta a los tesalonicenses, allá por el año 49-50 después de Cristo, y el libro del Apocalipsis, que se concluyó en su última mano a principios del siglo II de la era cristiana. Si estamos hablando de el cristianismo, de la irrupción en el tiempo, hay que situarlo formalmente siguiendo la pista del Evangelio de Juan, tanto en el capítulo 2, en el capítulo 6 y en el capítulo 11, se habla que Jesús vivió 3 Pascuas en su vida pública. Por tanto, los historiadores consideran que Jesús predicó entre 3 Pascuas, entre el año 28 al año 30 de la era cristiana,
porque Jesús murió el viernes 7 de abril del año 30, antes de la Pascua, un día antes de la Pascua, entendiendo la contabilidad judía que el día acaba al atardecer. Si Jesús muere a las 3 de la tarde, es decir, a la hora nona, según la contabilidad romana, entonces Jesús murió a las 3 de la tarde del 7 de abril. Y ese día la Pascua iniciaba después de las 7 de la noche. Para ellos ya era 8. Por tanto, Jesús murió entre 3 Pascuas, predicó. Año 30. Ahora bien, muchos han especulado cuándo fue la fundación de la iglesia. Si cuando le dice a Pedro que en él va a fundar la iglesia, o en el capítulo 16 de Mateo, otros especulan que fue la venida de Pentecostés en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, y otros más dicen en el capítulo 19 de Juan, cuando le dieron la lanzada a Jesús, al punto salió sangre y agua, y ahí se formó la iglesia. Pero la mayoría considera que se da la fundación de la iglesia en el capítulo 16, versículo 18 de Mateo. Y pues eso lo considera, puedo pensar en Villoslada, en Daniel Olmedo y en otros autores como Daniel Robs. El contexto de este capítulo 16 pues tendría que ser el año 29. Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón, pero en el capítulo 1 de Juan le cambia el nombre por Kefas, que significa roca, significa piedra. Claro, tal vez la definición mayor tendría que ser roca, porque no es lo mismo la piedra con que David mató a Goliat a una roca firme, fuerte, que no se puede ni siquiera tocar porque no la puede uno mover. Se entiende que es la profesión que hace Jesús de Pedro de Jesús. Para ustedes, ¿quién soy yo? ¿Y cuál es la respuesta de Pedro? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Entonces fue cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, Petrus, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mucho también se ha especulado por parte de las nomenclaturas de la religión. ¿La fe católica es religión o es iglesia? Habría que ver el significado etimológico de estas palabras, ¿no? Eclesia significa convocar, religare significa volver a unir lo que estaba separado. Entonces, si utilizamos el término eclesia, convocar, yo creo que habría que irnos a la mentalidad judaica. ¿Cómo se convocaba a la asamblea en Israel? A través del sonido de un cuerno. ¿Cómo se convoca hoy a la comunidad de creyentes? A través del toque de campanas, el famoso toque de ánimas, el famoso toque cuando muere una persona en un pueblo. Todavía es tradicional aquí en Cholula, Huejotzingo y anexas, que cuando muere alguien del pueblo, se da el repique de campanas convocando al dolor, ¿no? O cuando se llama misa, se da el repique de campanas. Qué hermoso es estar en el centro de nuestras grandes capitales
y de la República Mexicana y escuchar el repique de campanas de nuestra catedral poblana, de la Catedral de México, de la de Morelia, de la de Guadalajara. Es impresionante esas campanas sonoras que nos convocan, que nos llaman. Eso significa la palabra iglesia. ¿Convocados por quién? Pues se entiende que convocados por Dios. Tú eres Pedro, roca, y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Pero si entendemos cabal y adecuadamente que en el año 29 se da la fundación de la iglesia, ¿cómo poder entender las otras dos citas bíblicas que les mencionaba al principio? Miren, el capítulo 19 del Evangelio de Juan, cuando a Jesús le dieron la lanzada en el pecho, nos dice Juan que al punto salió sangre y agua de su costado. Esa es una interpretación alegórica que hacen algunos padres de la iglesia, afirmando que del costado abierto del Señor mana la iglesia. Y aquí, en nuestro querido Seminario Conciliar Palafoxiano, tenemos aquella hermosa pintura mural, denominada mural, que en el año 1978 confeccionó ese gran humanista poblano, escultor y pintor, que defendió mucho su fe, junto con otro gran amigo, Klaus Feldman, en aquel 61, en tiempo de Octaviano Márquez y Toriz. Comunismo no, cristianismo sí. Y en nuestro seminario, ojalá que cuando vengan lo visiten, está el mural donde explica la génesis de la fe desde la creación hasta la parusía, pero donde se ve cómo brotan del costado abierto de Cristo la iglesia, los sacramentos. Y la otra cita donde se habla de la iglesia cristiana, todavía no se le llamaba católica, la encontramos en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, cuando los apóstoles están convocados por la acción del Espíritu Santo junto con la Virgen María, y de pronto se escucha un tronar y llega el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Y en aquel momento los primeros obispos, que eran timoratos, miedosos, se transforman, los apóstoles, en valientes predicadores de la palabra. Así inicia el cristianismo, conocido así en los primeros siglos, iglesia cristiana. Podríamos entonces entender que estos documentos que les he mencionado, Hechos de los Apóstoles, Juan capítulo 19 y Mateo capítulo 16, versículo 18, pues son los prolegómenos para entender cómo se va fundando el cristianismo. Ahora, uno puede pensar, ¿cuáles serían los documentos históricos que hablen de la irrupción de la iglesia cristiana en el mundo, pero que no sean canónicos, que no sean inspirados? Yo podría mencionar 3 documentos. El primer documento es la vida de los 12 Césares, escrito por Suetonio
El segundo documento sería una carta que le escribe Plinio el Joven al emperador Trajano para hablarle de una cuestión jurídica del arresto de los cristianos. Y el tercer documento sería los anales de Tácito, en especial el libro 15, cuando habla de el emperador Nerón. Examinamos el primero. El primero está tomado de Suetonio y es la vida de los 12 Césares. Y nos dice Suetonio que en el año 48 el emperador Claudio expulsó a unos judíos por un tal Chrestos. Estamos hablando a 18 años del evento de salvación, pasión, muerte y resurrección, año 30. Día 7 Cristo muere y día 9 de abril resucita. Y pues algunos que no conocían el cristianismo llegaron a confundir Chrestos por Christos. Entendieron un nombre propio, Cristo, y no la palabra Cristo, que significa el ungido. Por eso Claudio expulsó a unos judíos que adoraban un tal Chrestos y los corrió de Roma. Ese es un buen indicativo, porque estamos hablando que han pasado cerca de 20 años de la irrupción de la iglesia cristiana en el mundo. Y antes de ser amigos de Platón, tenemos que ser amigos de la verdad, porque la verdad nos hace libres. Claro, hace un momento yo hablaba de que el octavario de la unidad de los cristianos es principio de tolerancia, sí. Y la tolerancia es signo de una caridad. Pero si la caridad no está unida a la verdad, ya no sería caridad. Yo creo que decir la verdad es un acto de caridad. Porque cuando no hablamos con la verdad, no somos caritativos. Bueno, ahora vuelvo al punto. Ese es el primer documento. El segundo documento es una carta que le manda Plinio el Joven a Trajano. Ustedes saben que el Imperio Romano se destacaba por la aplicación de leyes justas. Y si vamos al tercer documento, mejor voy al tercer documento por orden cronológico, al cristianismo se le perseguía. Por eso, el tercer documento es un libro escrito hacia el siglo II por Tácito, que se llama Anales. Y la palabra anales es la que va registrando en la línea del tiempo los hechos de cada César romano. Y cuando habla de Nerón, que gobernó hasta el 68, antes de la irrupción de un triunvirato, en el año 64, como dice Tácito, aunque Nerón no hubiera estado en Roma, él afirma que Nerón quemó Roma. Por ahí algunos dicen que Nerón no estaba en Roma, pues no hay problema. Podría haber estado en París o en las Galias, pero pues él mandó a quemar Roma, porque esa fue la opinión de Tácito. Y que había un grupo de hombres y mujeres
que no eran queridos en el Imperio Romano. Y me refiero a los cristianos. No eran queridos. Cuando el pueblo se amotina contra Nerón, entonces Nerón culpa a los cristianos de el incendio de Roma. Y nos dice Tácito que se les llamaba cristianos en recuerdo de uno ejecutado en tiempo de Poncio Pilato. Y aquí hago un paréntesis cultural. ¿Por qué decir en el credo apostólico o en el credo niceno-constantinopolitano padeció bajo el poder de Poncio Pilato? Pues simplemente para darle una precisión histórica. Y Poncio Pilato gobernó como cónsul, como embajador, entre el año 26 al 36 de la era cristiana. Y esto lo recoge en anales este escritor Tácito. Un tal Cristo que había padecido la muerte bajo el tiempo de Poncio Pilato. Es decir, estamos hablando de que han pasado apenas 34 años después de la pasión, muerte y resurrección, y la iglesia cristiana ya estaba siendo perseguida y acusada falsamente porque ellos habían iniciado el incendio en Roma. Entonces aquí podemos ver otro dato extrabíblico. ¿Por qué extrabíblico? Porque estamos hablando de un documento que recopila la vida de los 12 Césares. Ahora ya vamos a la carta que le envía Plinio el joven, hijo de Plinio el viejo, aquel que murió en la erupción del Vesubio. Le dice: ¿acaso la ley romana, que es justa, puede meter a la cárcel a los que no piensan en el campo religioso como nosotros? Y no solamente eso, ¿acaso se les puede privar de sus bienes? ¿Acaso se les puede matar si la ley romana era justa? ¿Y qué contesta Trajano? Que sí. Sin dar una explicación jurídica. Entonces, en estos tres documentos podemos ver que a fines del siglo I y principios del segundo se hablaba de los cristianos, se hablaba de una religión cristiana, de una fe cristiana. Entonces, habría que analizar con argumentos y sin entrar en controversias cuál es la fe que fundó Cristo, cuál es la fe que fundó el Señor. Doy otros datos y me apoyo en el discurso que dijo Pablo, o aún en las citas escatológicas de Jesús, que contiene tanto Mateo como Lucas y como Marcos. Nos dirá el Señor: a ustedes los van a perseguir, los van a odiar por mi causa, los van a presentar ante emperadores y reyes, pero ustedes no se preocupen de lo que van a decir, porque el Espíritu Santo hablará por ustedes. O aún si vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo se despide de los presbíteros y obispos de Éfeso, en Mileto, ¿qué es lo que previene Pablo? De ustedes saldrán maestros falsos que atraerán
a la comunidad como corderos y los van a llevar a un falso conocimiento. O, como dice Pablo en la carta a los Gálatas, si viniera un ángel venido del cielo y les explicara otro evangelio, sea anatema, sea maldito. Por tanto, habría que ceñir el sentido del cristianismo desde su fundación hasta el día de hoy y preguntarnos, ¿qué pasó con la iglesia cristiana fundada por Jesús? ¿Qué pasó con la iglesia que después se le llamó católica? Y ahí bien podríamos contestar qué es lo que ha pasado con el cristianismo. Pues muchas gracias, se acabó el tiempo y nos vemos la próxima semana. Parmenas Radio presentó Línea de tiempo.